Hola, bienvenidos a la segunda píldora formativa de la comunidad jurídico-laboral organizado desde el Observatorio Laboral de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Nos acompaña Nieves Castro, directora de Recursos Humanos de TUPSUB, abogada de formación o licenciada en Derecho y abogada, con experiencia como directora de Recursos Humanos de grandes compañías multinacionales como Mars o como Altadis, por ejemplo. Y yo soy Juan Suárez, socio director de la compañía Creo Recursos Humanos, patrocinadores de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos y empresa especializada en outplacement, recolocación y transición de carreras. Estamos hoy aquí para hablar de algo tremendamente interesante que creo que nos preocupa a toda la sociedad, que es todo lo relacionado con la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Y para ello, la Directiva 2023-970 de 10 de mayo de la Comunidad Europea obliga a transponer dicha directiva a la legislación española. Pero ¿por qué surge esta transparencia, esta necesidad de esta transparencia salarial? Pues el objetivo general es claramente evitar un poco y garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, que trabajo de igual valor sea remunerado de una forma similar y, por lo tanto, así reducir la brecha salarial de género. ¿Cómo ves, cómo piensas qué impacto puede tener esta transposición de la directiva en las empresas españolas y europeas de cara al año 2026 y siguientes? Bueno, Juan, muchas gracias por tus amables palabras y por la presentación. Estoy encantada de estar aquí también con todos los asociados y todos los que nos vean. Básicamente, esto va a suponer una transformación muy importante en lo que son las relaciones laborales a partir del año 26 y más en concreto a partir del año 27, que es cuando ya se tiene que realmente empezar a hacer los informes, ¿no? Básicamente, lo que impulsa es una regulación más estricta y más coherente en materia de transparencia e igualdad salarial, ¿no? Y al final supone un punto de inflexión en la gestión tanto de las empresas como también de las administraciones públicas. Es decir, al final lo que hace esta Porque esto directiva... afecta a las administraciones públicas también. Sí, sí, empresas y administraciones públicas. Esa es una legislación que va a afectar a todo nuestro entorno laboral, sea donde sea. Y realmente esto no es nuevo, ya existía, pero quizá esta directiva lo que hace es incluir nuevas medidas y mayores mecanismos de control. Es una regulación que ya venía existiendo desde hace muchos años, porque ya estaba en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 100, y nuestra regulación ya lo contemplaba en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores. Luego se desarrolló un poco más con los reales decretos del año 20 sobre transparencia salarial en igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Con lo cual, yo te diría que con todo lo que ya tenemos establecido en nuestro ordenamiento, y si las cosas las hemos hecho bien y hemos hecho bien los deberes, sobre todo en empresas de más de 50 empleados, que era donde venían sobre todo estas obligaciones, realmente nuestra legislación es ahora mismo un camino ya, una senda hacia la transposición de la nueva directiva. Sí. Con lo cual no debería de ser tan complicado en principio su transposición. Porque ¿qué obligaciones genera para las empresas estos? ¿Cuáles son sus principales obligaciones? A partir de que se supone que se va a transponer esta directiva antes de mediados de junio del año que viene. Básicamente podríamos hablar de 4 bloques. Uno, que es el derecho a la información; otro, en no tener brecha de género, con un umbral que está disminuyendo del 25% que ya teníamos en nuestra legislación a un 5%. Todo el tema de la selección y los procesos de selección, que esto es muy interesante. Y lo que podríamos decir que es la no confidencialidad en cuanto a las retribuciones, que es algo que cambia también. Si quieres te lo voy desarrollando un poco Sí, por favor. cada uno de los puntos. Pues mira, el derecho a la información básicamente es que hasta ahora nosotros teníamos nuestros registros retributivos y por supuesto se los presentábamos a la... Eh, Sí. ¿Qué empresas tienen obligación de tener esos registros? O sea, ¿cómo afecta esto a una empresa de 2 empleados o de 50.000? Bueno, esto es muy interesante. A ver, la directiva en principio... De estas obligaciones. Sí, la directiva en principio afecta a todas las organizaciones independientemente del tamaño, porque la transparencia salarial es un valor clave.
y esto tiene que estar en todas las compañías. Sí que es cierto que es a partir de 100 empleados donde se marca que se va a tener que implementar todo este tipo de informes, ¿no? Y en concreto hay un escalado también de tiempos. Es distinto, por ejemplo, en las compañías que tienen más de 250 empleados, que tiene que ser anual, de 149 a 250 tiene que ser cada 3 años, y de 149, de 100 a 149 será a partir del año 31 cuando se ponga en marcha, ¿no? Esto sí que es cierto que hay una escalada, pero en principio impacta igual a todas las empresas, ¿vale? Entonces, este derecho a la información básicamente lo que consiste es en que cualquier empleado puede pedir, obviamente su salario ya lo tiene, pero puede pedir el rango medio salarial de su posición de igual valor y teniendo en cuenta esa diferencia que puede haber entre hombres y mujeres, ¿no? Esto es una gran diferencia con lo que había antes, porque antes es verdad que los trabajadores podían pedir estos datos, pero a través de la información que ya tenía la representación legal de los trabajadores y que dábamos a través de los registros retributivos. Con lo cual, consecuencia de esto, tenemos que ser mucho más transparentes a la hora de tener establecidas nuestras políticas de recompensas en la organización. Ahí hablamos de condiciones salariales integrales, Sí, 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 todo. beneficios sociales. Sí, se está hablando tanto de, obviamente, conceptos salariales y extrasalariales y también planes de pensiones y beneficios. Sí, sí, va a afectar a todo. Entonces, un bloque muy importante, todo lo que cambia en cuanto a la información. Luego hay un segundo bloque que sería lo que hemos comentado de la brecha de género. O sea, la brecha de género es posible siempre que se pueda justificar. O sea, el problema está cuando si hay un umbral superior al 5% que no se pueda justificar. En este caso, necesariamente, y esto es otro gran cambio con la legislación actual, vamos a tener que implicar a nuestra representación legal de los trabajadores y poner en marcha medidas acordadas para reducir esa brecha de género como máximo hasta un 5%. Pero insisto, siempre que no sea justificable, porque evidentemente puede haber diferentes circunstancias, pues empresas que pueden estar mucho más masculinizadas y que lógicamente pues hay unas antigüedades muy grandes, entonces tiene que ser que no se pueda justificar. El tercer cambio importante, y para mí uno de los que más también yo creo que nos impactan, es todo lo que se refiere a los procesos de selección. Porque algo que es importante, cada vez que nosotros publiquemos anuncios, vamos a tener que publicar claramente cuál es el rango salarial de esa posición. Y algo que sí que cambia mucho, que es que no vamos a poder pedir lo que gana un candidato, ni siquiera en su empresa actual ni en las empresas anteriores. ¿Y esto afecta a una empresa de selección o un headhunter? Yo entiendo que sí, Claro, el porque headhunter publica para un cliente, pero no pone muchas veces para qué cliente está trabajando, pero tiene que poner la oferta. tendrá que explicar la banda salarial a la que se mueve y no va a poder No pedir, va a poder pedir. cuáles son tus condiciones de tu último trabajo o tu historial salarial. Esto sí que supone un gran cambio porque sinceramente los procesos de selección, y nosotros lo hacemos en recursos humanos, siempre les decimos, oye, más o menos, dónde te mueves, etcétera. Y esto es un tema que no se va a poder pedir. Y luego el último punto, que también me parece muy importante, es lo que se refiere a la confidencialidad, porque lo que se está diciendo es que ahora no se puede impedir que la gente hable de sus salarios. A ver, esto ya se pasaba, ¿no? Porque es el secreto menos guardado son los salarios de la empresa, ¿no? Y solo uno sabe que si fulanito gana tal o gana cual. Pero sí que hay un tema importante, que es que no se van a poder ya poner cláusulas de confidencialidad en los contratos sobre determinadas condiciones. Serán nulas de pleno derecho. Y esto sí que es algo que también, pues yo creo que impacta a las compañías. Y sobre los contratos ya firmados, se convierten en nulas estas cláusulas de confidencialidad. Hombre, entiendo que es desde que se ponga en vigor la directiva, Juan. Vale, vale. O sea, Quiero para los contratos no, ¿no? Bueno, entonces una empresa se tiene que preparar, una vez que se transponga la directiva, ¿cuáles son los primeros pasos que debe adaptar una compañía para cumplir la normativa europea? Vale, pues mira, básicamente aquí yo te diría que hay dos pasos importantes. El primero es hacer un diagnóstico previo, o sea, tenemos que hacer una reflexión y yo creo que tenemos que empezar ya, porque realmente la directiva en principio se va a transponer en el 26, vamos a ver qué sucede, pero los deberes los tenemos que empezar a hacer. Entonces, ¿qué es lo primero? Como Departamento de Recursos Humanos, tenemos que pensar en nuestra arquitectura de puestos. ¿Esto qué es? Pues lo que se conoce como las familias de puestos de trabajo, las job families de multinacionales. Y tenemos que revisar a ver si todo lo que tenemos es coherente y está bien fundamentado. Es decir, es posible que a lo mejor haya una posición donde tú digas, oye, pues voy a sacar un junior y un senior, ¿no? Porque no es lo mismo la experiencia
pues en un responsable de marketing o en un técnico de selección, ¿no? Evidentemente hay diferentes niveles. Una vez que ya tengo clara esa arquitectura de puestos, tengo que pensar en la valoración de puestos de trabajo. A ver, si hemos seguido la legislación española, ya en las empresas de más de 50 trabajadores, donde era obligatorio en los planes de igualdad, tenemos que tener realizada una valoración de puestos. Pero es importante revisarla de cara a la transposición de la nueva directiva, porque es verdad que de unos años a otros pues puede haber puestos nuevos, otros que desaparecen. Ahora mismo en el mundo en el que nos movemos, ¿no? Tan bunny, pues esto es continuo. Entonces es importante hacer esa valoración. Y luego ya la tercera parte importante es que como Departamento de Recursos Humanos vamos a tener que revisar todas nuestras políticas. Políticas de recompensas, porque evidentemente es, oye, ¿cómo estamos nosotros marcando la retribución en la compañía? ¿En base a qué estamos retribuyendo? ¿Cuál es la progresión salarial en la organización? ¿Y cuáles son los criterios que utilizamos para las promociones? Todo desde un punto de vista, evidentemente, de pensar en equidad, que es el valor fundamental. Pero luego también otro tipo de políticas, como por ejemplo las relacionadas con talento, porque al final, claro, nosotros justificamos mucho los salarios con un principio para mí que es muy importante, que es el retribuir por el rendimiento, ¿no? Lo que se llama pay for performance. Evidentemente siempre respetando nuestra legislación y nuestros convenios, por supuesto, ¿no? Pero realmente tendremos que revisar todos los criterios que nosotros utilizamos en estos aspectos, ¿no? Y luego, Pregunta, sí. ¿tú crees? Porque España al final no deja de ser un país de pymes. eh, Todos esos criterios en una multinacional están muy claros, pero al final en una pyme, una empresa de patrón de toda la vida, ¿realmente tú crees que será capaces de cambiar y adaptarse a todo esto que viene? Deberían de tratar de hacerlo, desde luego, porque va a ser obligatorio. Entonces, evidentemente, con menos empleados, pues, puede ser más fácil o más difícil, depende, ¿no? Lo digo por el capricho, no digo menos empleados, sino digo muchas veces la gestión más caprichosa Sí, sí, de los equipos, ¿no? sí. De que sea quizá las empresas de dueño, ¿no? Que son un poco Mm. diferentes. A ver, esta directiva está impactando a cualquier empresa. O sea, evidentemente sí que hay que pensar siempre en ese, lo que hemos hablado, equidad, igualdad salarial en puestos del mismo valor. Con lo Perdona cual, que te interrumpí. desde ese punto de vista, nada, no te preocupes. Sí, me viene muy bien tu pregunta y además me parece, estoy segura que a muchos de los asociados les va a interesar. El tercer punto, y aquí quizá también con lo que tú comentabas, es que es un momento importante quizá para digitalizar la función. O sea, yo creo que lo tenemos que ver como una oportunidad en ese punto, desde ese punto de vista, porque ahora vamos a tener que tener mucha más trazabilidad, el manejo de datos para poder hacer todos estos informes. Entonces, yo creo que es bueno que las compañías se lo planteen, si no lo tienen ya realizado, e implementar sistemas de recursos humanos pues, que les dé toda esta información, ¿no? Con lo cual yo creo que es bastante positivo. Y luego te decía, lo primero, diagnóstico inicial y toda revisión de políticas. Segundo punto importantísimo, Juan, que sin eso los directores de recursos humanos no hacemos nada. El apoyo de la alta dirección y de los accionistas para poder llevar a cabo todo esto. Mm, vale. ¿Y cómo se deben organizar los datos para garantizar esa transparencia y trazabilidad? Bueno, yo creo que aquí el área de recursos humanos tiene un papel absolutamente fundamental, prioritario en esto, y que tiene que estar liderado, desde luego, por nosotros, ¿no? Y por la Dirección de Recursos Humanos. Entonces, es básicamente en lo que te estaba comentando, esa revisión que tenemos que hacer de todas nuestras políticas y de todos nuestros procesos, ¿no? Mm. Talento, compensación. Creo que es un buen momento para preguntarnos qué cosas podemos cambiar y mejorar y además desde ese punto de vista que estábamos comentando, ¿no? Muy positivo, es decir, oye, esto yo creo que puede ser una oportunidad para las compañías, Ujú. muy importante. Vale. O sea, debemos ser transparentes y ser mucho más objetivos en Efectivamente. todos los procesos. Y sobre todo, perdón, poder explicar las cosas, ¿no? Poder explicar el por qué se retribuye de determinada manera a un puesto, a otro puesto, y todos esos criterios de progresión y de promoción. Eh, Antes hablabas de los procesos de selección. ¿Cómo afecta esto a los headhunters? Pues, yo creo que es una buena pregunta esto, pero lo mismo que a cualquier empresa. O sea, yo creo que no van a poder preguntar sobre los salarios a los candidatos. Bueno, pues como resumen, ¿qué impacto tendrán las empresas españolas a partir de 2026 todo esto, ¿no? Pues para las empresas afectadas, que son todas, es obligatorio
informar sobre bandas salariales en ofertas de empleo. Están prohibido preguntar el historial salarial a los candidatos que están en proceso de selección. Hay que garantizar que los criterios retributivos sean objetivos y neutrales al género. Hay que permitir que cualquier trabajador que solicite información sobre criterios salariales y rangos medios por sexo, darle esa información si la solicitan. Y sin embargo, las obligaciones más complejas serán el reporting y las auditorías, como nos contabas antes, Nieves, que se aplicarán a las empresas de más de 100 empleados. Nieves, ¿cómo crees que se debe comunicar la transparencia salarial evitando que se generen o puedan generar tensiones internas? A ver, es un tema importante y bastante complicado. Yo creo que la sensibilización es fundamental, tanto como hemos comentado a la alta dirección, pero también a los mandos intermedios. Y es muy importante involucrar en los departamentos de recursos humanos a los business partners, que al final son los que están cerca trabajando con el negocio, y a todos los expertos que tengamos en la organización en compensación. Eso yo creo que es crítico. Vale. ¿Crees que necesitan formación los managers para aplicar esta política de forma coherente? Sin duda. O sea, además de la sensibilización, yo creo que tenemos que empezar ya, si no lo hemos hecho todavía, a sentarnos con los comités de dirección, con los mandos intermedios, para explicarles cuáles son los cambios importantes que vienen en esta directiva, porque al final ellos tienen que ser también embajadores de todo esto, ¿no? O sea, esto no es un tema que solo hagamos recursos humanos, es un tema de toda la organización. Y desde luego sin ellos esto no será posible, ¿no? En una entrevista de selección, pues evidentemente está el manager con recursos humanos. Tenemos que estar alineados sobre las cosas que podemos preguntar y las que no podemos preguntar, por ejemplo. Importante. Con lo cual, sí. ¿Y cómo se puede hacer para ver todo esto como una oportunidad? Porque al final el objetivo final, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es bueno para la sociedad. Pues mira, yo creo que es muy positivo para las compañías, porque al final lo que va a hacer es que refuerza tanto la confianza como la cultura corporativa, ¿no? Es decir, si realmente nosotros somos transparentes en cuanto a los salarios, obviamente siempre puestos de igual valor y no hay esa brecha entre hombres y mujeres de género, lo que se va a crear es mejor clima y va a haber pues una confianza interna dentro de la organización. O sea, vamos a quizá evitar un poco esa rumorología de los pasillos de Pepito gana esto, el otro gana el otro. Entonces, creo que esto es un tema pues que es importante. Pero además de esto, también potencia el employer branding, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo cuando vamos al mercado y estamos buscando candidatos, ya estamos en un momento complicado, ¿no? Que a veces hay mucha escasez de talento y luchamos por él. Pues hay un dato que está clarísimo, que es que según estudios, el 75% de los candidatos valoran mucho esa transparencia desde el inicio. Hace 25 o 30 años, la mayoría de las ofertas de trabajo que se publicaban hablaban de banda salarial y ponían la banda salarial. Yo cuando me incorporé al mercado de trabajo, eh, en la prensa, que era donde salían los anuncios, ponía la banda salarial. Desde hace años, esa banda salarial nunca aparece en los anuncios. O sea, ahí vamos a volver a algo que se hizo Sí, en el totalmente. pasado, que no sé muy bien la razón por la cual desapareció, ¿no? Pero Pues no, la verdad es que no lo sé, pero es que debería de ser así, porque al final uno tiene que saber lo que se paga en el trabajo y no tanto dependiendo de lo que tú ganes, ¿no? Es decir, si tú tienes claro el mercado y haces un benchmark, pues sabes que una posición está entre un dinero y otro dinero y esto es lo que le vas a decir al candidato, ¿no? Con lo cual no vas a tener que hacer esa exploración de sus bueno, condiciones. yo creo que también hace que el candidato que está en busca de empleo no pierda el tiempo, entre comillas, Totalmente, muchas veces. totalmente, porque esto ocurre y a veces se Se apuntan frustran, se apuntan a posiciones y luego les dicen: "No, mira, es que el salario es este", y dice: "Ah, pues ya no me interesa", ¿no? Con lo cual yo creo que es una ventaja para ellos, pero también para nosotros como reclutadores y como y que las empresas de selección, porque vas a perder menos tiempo y realmente la gente que aplique las ofertas es la que está interesada. y creo que también la marca empleadora, Sí, totalmente. porque al final la frustración de alguien que se postula por una posición y luego se encuentra que el salario que cobraba era mucho inferior o que se Sí. ofertaba era mucho inferior, pues la marca yo creo que se ve perjudicada, Sí. ¿no? Y luego hay otro tema más también, que es lo que se refiere a la retención, porque ya sabes que ahora mismo con en el mundo en el que estamos viviendo, que se nos va la gente muy fácilmente, ¿no? Dependiendo de los sectores y los entornos, pero hay una clara fuga de talento en las compañías, pues el 82% de la gente, vamos, las encuestas,
básicamente lo que dicen es que se quedarían en la compañía si tuvieran mayor transparencia salarial. Con lo cual yo creo que es un tema también importante desde ese punto de vista. También el tema de la igualdad, obviamente, y la diversidad. O sea, al final, esto va totalmente enmarcado dentro de lo que es la sostenibilidad social y los ODS, que también es por las comunidades europeas, ¿no? El que realmente, pues se trate igual a los hombres y las mujeres, ¿no? Que es de lo que se trata. Con lo cual, yo creo que es importante y también desde un punto de vista reputacional. Si hacemos ya los deberes y nos ponemos en marcha, yo creo que vamos a dar una imagen de empresa seria, ética, íntegra y mucho más moderna, ¿no? Con lo cual, no podemos esperar. O sea, lo que hay que hacer a los asociados, si no han empezado, poneros ya manos a la obra. Mm. ¿Qué pasa si no, si yo analizamos en una compañía y no estamos cumpliendo? Y tenemos una brecha realmente importante, ¿no? Pues mira, esto es un tema que también cambia bastante hasta lo que teníamos hasta ahora. Y como yo he comentado, hasta ahora esa brecha podía ser hasta el 25%, brecha no justificable, y esto baja al 5%. Pero es que además, si tenemos ese 5%, tenemos que involucrar a la representación del legal de los trabajadores, sentarnos con ellos y ponernos a hacer planes de acción para realmente reducir esa brecha. Mm. Pues yo no sé si quieres algo más, Nieves, por mi parte encantadísimo. Muchísimas gracias por tus aportaciones. Yo creo que todo lo que sea trabajar en transparencia y en equidad, igualdad, hace las organizaciones más justas y más humanas, y al final creo que eso es positivo para todos, para nosotros como empresas o como sociedad. Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Esperemos que esta píldora formativa del Observatorio Laboral de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos haya resultado útil para tanto los asociados como las personas que nos escuchen o vean, y en breve tendremos una nueva píldora en la que hablaremos de otros temas realmente importantes, porque todo lo que ocurre en el mundo de las empresas y cercano al derecho laboral tiene mucha trascendencia en el mercado de trabajo. Pues muchas gracias por tus palabras, Juan. Un placer. Gracias, Nieves.